Invitarles a leer capítulo 118 de Salmos, por favor. Capítulo 118 de Salmos. Y vamos a leer los últimos versículos del capítulo 118. Quiero invitarles a leer a partir del versículo número 27 al versículo número 29. Bueno, vamos a leer del versículo 21. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Jehová es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Mi Dios eres tú y te alabaré. Dios mío, te exaltaré. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y muy probablemente estos fueron los últimos versículos del último canto que hace Jesús en el aposento alto antes de salir rumbo al monte de los olivos. Dice el verso número 30, y cuando hubieron cantado el himno salieron al monte de los olivos. Y tal vez después de haber escuchado todo lo bueno que era Judas, este hombre traicionero, hipócrita, llegamos a este punto después de haber pasado por la cena del Señor, el anuncio de Jesús de la traición, después de las oraciones que menciona el Evangelio de Juan a partir del capítulo 14, toda la enseñanza que hay en el aposento alto. Llegamos a este punto en donde Jesús les va a hacer un nuevo anuncio a los discípulos, un anuncio que otra vez no estaba considerado tal vez en la mente de los apóstoles, pero que también trajo cierto movimiento, cierto trastorno hacia ellos. Y entonces aquí vamos a encontrar 3 errores que debes identificar para evitar ser desleal a Cristo. 3 errores que debes identificar para evitar ser desleal a Cristo. Sabemos que están por suceder los eventos que van a cambiar el futuro de la humanidad. Ha llegado el momento en que el plan divino de salvación llegue a su culminación. Estamos pasando ya las últimas horas, prácticamente falta menos de un día un poco más para la muerte de Cristo. Ya Jesús celebró la Pascua, ya Jesús instituye el memorial de la Cena del Señor, y ahora, durante esta cena, ellos terminan de cantar esta parte del Jalel, y ahorita voy a explicarlo, y ahora llega el punto en que terminando la cena, salen rumbo al monte de los olivos, y suceden estas palabras de Jesús del versículo 31. Probablemente nosotros nos podemos identificar tal vez con Pedro, probablemente con Juan, Jacobo, con alguno de los discípulos, pero dudo mucho que alguno de nosotros se quiera identificar con Judas. Probablemente con el que más identificación tendríamos sería con Pedro. Tal vez alguno de nosotros se podría identificar más con Pedro. Probablemente por lo impulsivo, por lo poco reflexivo que era. También probablemente por su celo, por su amor al Señor. Pero este aspecto que vamos a ver hoy, yo espero que ninguno de nosotros se quiera parecer a Pedro. Espero que no nos gustaría parecernos a Pedro. Dice el verso número 30, y cuando hubieron cantado el himno. Es jueves por la noche, están en el aposento alto, celebraron la Pascua, celebraron el memorial de la Cena del Señor, y Jesús y los discípulos cantan el Jalel. Los salmos 103 y 114 son la primera parte, antes de la cena, antes de la comida, y los salmos 115 al 118 después de celebrar la cena. Estos cantos, todos estos salmos hablan sobre la celebración de cómo Dios libera al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. No se sabe quién escribe el Salmo 118, pero sabemos que este salmo es un salmo mesiánico y es el salmo más citado en el Nuevo Testamento refiriéndose a Cristo, al Mesías. Otra vez no sabemos quién es el autor, probablemente escrito en el tiempo de Moisés, por su uso en la Pascua, y probablemente porque contemplaba la adoración final del Mesías, la celebración del Mesías de la Pascua última.
Estos cantos son acciones de gracia, son alabanza, de confianza, pero profetizan el sufrimiento del Mesías. Y esto fue lo último que cantaron, dice ahí el verso, y cuando hubieron cantado el himno, salieron. ¿A dónde salieron? El mismo versículo nos dice que se fueron al Monte de los Olivos. Esto significa que después de estar en el aposento alto, salen de este lugar rumbo al Monte de los Olivos, cruzan el Cedrón, el Valle del Cedrón, entran al huerto de Getsemaní, que está localizado al pie del monte, y después para subir al monte. La Pascua se debía comer en Jerusalén y el resto de la noche se debía pasar dentro de un área determinada, pero el Monte de los Olivos estaba incluida dentro de esa área, no excedía el límite que se permitía para esto. ¿Dónde ocurrieron estas palabras de Jesús del versículo 31 al 35? En realidad los comentaristas no se ponen de acuerdo. Algunos dicen que fue en el mismo aposento alto antes de salir, aunque el versículo 30 dice que salieron. Algunos otros dicen que fue en el camino que Jesús les fue diciendo estas palabras, pero también encontré que hay otros que dicen que no, fue hasta que llegaron al huerto de Getsemaní. En realidad, el pasaje no nos lo dice, los comentaristas no se ponen de acuerdo, y tal vez es lo de menos. Ellos salen del aposento alto, van rumbo al Monte de los Olivos, y sucede el diálogo entre Jesús y sus discípulos del versículo 31 al 35. Dice el versículo 31, entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Entonces, presupone o hace suponer que todo esto ocurre en el camino que van hacia el monte de los Olivos, rumbo al Getsemaní. Y dice, todos vosotros os escandalizaréis. Obviamente, Judas no está incluido en este grupo de 11. Judas ya está buscando la manera de encontrar y traicionar a Jesús. Él ya no está aquí y se refiere a todos los otros 10, a los 11 que están con él. Todos ustedes se van a escandalizar. Este verbo escandalizaréis se usa para señalar una trampa o un lazo de un cazador. Se refiere entonces a una barra curva que disparaba la trampa para cazar a la presa. ¿Qué está queriendo decir Jesús? Está queriendo decir que ellos iban a ser atrapados como si fueran una presa después de lo que iba a suceder. Esta palabra también la encontramos en Mateo 24:10 y se traduce como tropezarán ahí en Mateo 24. Y describe entonces la traición y la caída espiritual en este sentido de los discípulos. Los discípulos entonces abandonarían a Cristo, pero Él pide ahí en Lucas 22:32 que su fe no falte, y su oración fue escuchada, y lo vemos después leyendo los siguientes versículos. Los discípulos serían llevados a pecar. En este caso, probablemente se refiere a que fueran infieles, a que fueran desleales al Señor, a que fueran desleales. El arresto, el juicio y la condena que Jesús iba a recibir sorprendió a los discípulos de tal manera que se tambalearon, su fe flaqueó, pero Jesús rogó para que esa fe no faltara. Aunque iban a ser zarandeados, le dice a Pedro, su fe no iba a saltar. ¿Por qué? Jesús nos da la razón, verso número 31, porque escrito está, Jesús ve el cumplimiento de la profecía de Zacarías 13:7 y apela a una revelación del Antiguo Testamento refiriéndose a lo que va a suceder en este momento. Y dice, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Obviamente esto no necesita mucha explicación. Entenderíamos fácilmente que el pastor se refiere a Cristo, va a ser herido, y lo que va a suceder con las ovejas, en este caso los discípulos, es que ellos iban a ser dispersados. En el contexto de Zacarías no se menciona quién hiere al pastor, pero podemos entender leyendo Zacarías 13 que se refiere a Jehová. Y sabemos que Jehová es quien hirió, quebrantó y sujetó a padecimientos a su hijo. Es quien, dice Hechos 2:23, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos. No es algo que sucede como un accidente, no es una acción fortuita. Dios es responsable directo de la aprehensión y de la muerte de su hijo. Esto lo sabemos.
Y dice, y las ovejas serán dispersadas. Huyeron, iban a huir. Es lo mismo que hubiera pasado si un rebaño se pierde el pastor. Las ovejas se dispersan, se pierden, se van. Ellos iban a huir, Pero dice el versículo número 32, pero después que haya resucitado, aquí hay algo muy interesante. Esto significa que Jesús sabía que iba a resucitar y ya se los había dicho. En Marcos, por ejemplo, 3 veces antes de este momento les dijo que Él iba a resucitar. Lo mismo sucede en Mateo, pero Marcos 8:31, Marcos 9:30 al 32, Marcos 10:32 al 34, Él les dice que va a morir, pero que después de 3 días Él va a resucitar. Y les vuelve a decir aquí en Mateo, aquí en el verso 32, después que haya resucitado. Él estaba convencido de que su muerte era una realidad, pero también estaba convencido de que su resurrección también era una realidad. Los que no entendieron eran los apóstoles. No entendieron. No pusieron atención a sus palabras. Como no lo hicieron antes, ahora tampoco lo hacen. Pablo dice ahí en 1 Corintios 15:14, que nuestra fe se basa en la resurrección de Cristo. Y si Él no resucitó, dice Pablo, vana es entonces nuestra predicación y vana es entonces nuestra fe. Obviamente en esto se basa nuestra fe, en la resurrección de Cristo. Y Él iba a resucitar. Ellos no estaban escuchando. Y dice, no solo va a resucitar, sino todavía les da una aseveración más. Dice, iré delante de vosotros a Galilea. Este es un verbo en indicativo. Esto expresa una acción real que se iba a dar. No es algo que, pues tal vez allá los vea. No, allá los voy a ver, yo voy a ir adelante, ustedes me van a alcanzar. Ustedes van a alcanzarme. Expresa de forma categórica que los discípulos, después de su tropiezo, después de su deslealtad, ellos iban a regresar a su Señor, a regresar a su pastor. Iban a volverse a reunir con su pastor ahora en Galilea. Aquí hay amor de parte del Señor, porque Él sabe que lo van a traicionar, se los está diciendo, se los va a decir, pero hay amor porque Él sabe que los va a volver a ver allá en Galilea. Es la región donde la mayoría de los apóstoles vivían y donde originalmente el Señor puso su centro de trabajo, ¿no? Su centro de donde se movía hacia todos lados estaba allí en Galilea. Recordemos que después de la resurrección un ángel les dice que ellos lo van a ver en Galilea, capítulo 28, versículo 7. También a las mujeres Él les dice que les digan que los va a ver en Galilea. Y fue en Galilea donde Él se reúne con los apóstoles. Y según 1 Corintios 15:6, se reúne con todos probablemente aquellos que lo habían escuchado y creído en Él. Se presentó en el aposento alto, alguno diría, ¿no? Pero hoy ahí se presentó, sí es cierto, pero la reunión a la que Él los está convocando, la reunión oficial, por así decirlo, del Maestro con sus discípulos, va a ser en Galilea. Hasta aquí, todo Jesús está hablando y le está mostrando su omnisciencia, su soberanía, y les está mostrando lo que va a pasar. Hasta aquí los discípulos no habían dicho nada. Pero viene Pedro, dice el versículo 33. Y aquí encontramos el primer error que hay que evitar. No escuchar la palabra de Dios. No escuchar al Señor es un error que tenemos que evitar. No puede ser que no escuchemos. Y aparentemente, por lo que vamos a leer, Pedro no escuchó al Señor. No entendió lo que Jesús acababa de decir. Respondiendo Pedro. Hay un contraste entre las palabras de Jesús y las palabras de Pedro. Pedro le dice, aunque todos se escandalicen, yo nunca me escandalizaré. ¿Qué dijo Jesús? Versículo 31, todos se van a escandalizar. Entonces, Pedro le está diciendo al Señor, no, Señor, te estás equivocando, yo no. ¿Alguno de ustedes se atrevería a decirle al Señor, Señor, te estás equivocando? ¿Yo estoy en lo correcto? No creo, ¿verdad? Pedro lo hizo. Esta respuesta habla de un hombre seguro en sí mismo, pero más allá de lo normal, ¿no? Lucas 22:31,
el mismo Jesús le dice a Pedro: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Pedro, que era la roca, que era aquel que había dicho: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ahora se estaba tambaleando. Él no podía entender cómo él, siendo el líder de los apóstoles, iba a fallarle a su maestro, iba a ser culpable de deslealtad. Pedro le dice a Jesús, le responde a Jesús. Jesús acababa de hablar. Yo me hubiera quedado callado, por cierto, probablemente, ¿no? O tal vez hubiera sido igual de necio que Pedro y responderle al Señor: no, Señor, todos estos sí, yo no. Pedro era un hombre reflexivo, no pensaba, simplemente hablaba sin pensar. Sabemos que era osado, impetuoso, emocional, voluble, pero aquí vemos otra característica de él. Era un hombre presuntuoso. Se ufanaba de algo que tal vez él mismo no tenía. Él no lo tenía. Él prometió no fallarle. ¿Y qué sucedió? Le falló. Le falló. Dice Pedro: yo nunca me escandalizaré. Yo nunca me escandalizaré. Todos ellos sí, pero yo nunca lo haré, Señor. Yo nunca. Pedro le está diciendo a Jesús: no es verdad lo que estás diciendo. Eres un mentiroso, porque yo nunca lo voy a hacer. Este adverbio nunca es una afirmación categórica de que por ninguna circunstancia negaría o sería desleal al Señor. Nunca, Señor. Yo no. Es claro que no había escuchado las palabras de Jesús. No había puesto atención a la profecía hecha por el maestro un minuto antes. No había puesto atención, no había escuchado. Yo estoy seguro que Pedro sabía que lo que Jesús decía se iba a hacer. Ya lo había vivido. Ya había experimentado muchas cosas con su maestro. Pero en este momento él dejó de escuchar al Señor. No hay duda que las palabras de Jesús se cumplirían, pero Pedro no se percató incluso, no solo de que se iban a escandalizar todos, sino que también iba a haber una resurrección del Señor y que Él los iba a esperar en Galilea. No escuchó nada, cerró sus oídos y ya no escuchó al Señor. Tenía una opinión inflada de sí mismo, orgullosa, vanidosa. Yo nunca. Era un hombre presumido, un hombre arrogante. Muy probablemente debe de haber escuchado muchas enseñanzas de hombres del Antiguo Testamento que tenían la misma arrogancia, pero no hizo caso. No hizo caso. Estaba pasando por alto lo que Jesús había dicho, la advertencia de Jesús de que todos se iban a escandalizar. Muchos creyentes no ponemos atención a las palabras de Dios. Leemos la Biblia como leer el periódico, ¿no? Obedecemos a Dios solo lo que nos conviene. Obedecemos a Dios en aquellas cosas fáciles de hacer. Y eso no es lo que Dios quiere. Muchos trabajamos, pero poco obedecemos. Leemos mucho, y yo soy uno de los que lee mucho, pero poco obedecemos al Señor. Debemos escuchar a Dios. Sus palabras deben de guiar nuestra vida, nuestras decisiones, deben ser nuestro alimento. Su palabra debe ser la verdad que vivimos todos los días. Todos los días. Hebreos 2, del 1 al 3 dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Debemos poner atención a las palabras de Dios. Pedro no lo hizo y cayó en ese error. Segundo error, menospreciar a los demás. Dice el mismo versículo 33: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca lo haré. Yo nunca me escandalizaré. Pedro se estaba comparando con el resto, con los otros 10. Y muy probablemente los volteaba y dijo: no, hombre, Mateo sí te va a fallar. Acuérdate, es un traidor de la patria, se vendió a los romanos, era un cobrador él sí te va a fallar. Yo, como Pedro, yo no te voy a fallar. ¿Sí? Es más, los hermanos Boanerges, ¿no?
Juan y Jacobo, estos también, míralos, ¿no? Querían matar a una aldea de samaritanos, pero yo no, Señor, yo fui el que dijo que tú eres el Cristo. Pero ¿saben qué? ¿Se acuerdan qué le dijo Jesús después de decirle, bien Pedro, esto lo ha recibido de Dios? Lo siguiente que le dice es, apártate de mí, Satanás. Apártate de mí, Satanás. Estaba dominado por un pensamiento de que él era más fuerte y decidido que el resto, que él era superior a los otros 10. Ya ni mencionamos a Judas, ¿no? Que también muy superior, se sentía superior a los 11, incluyendo a Judas, que ya no estaba ahí. Todos ellos eran débiles y él creía que él era el fuerte, el único que no iba a caer en la trampa. Versículo 34, Jesús le responde, no se impresiona por sus palabras, sino que le dice, de cierto te digo. Es como si le hubiera dicho, Pedro, escucha atentamente, presta atención, las palabras que voy a decirte son muy importantes. Pon atención, Pedro, ¿no hiciste esto la primera vez? ¿No me escuchaste hace un minuto? Te lo voy a volver a repetir y te voy a dar más detalles, Pedro. De cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Esta noche, en esta misma noche, no va a llegar el día de mañana y ya me vas a haber negado, Pedro. No va a pasar mucho tiempo, Pedro, unas horas, Pedro, y me vas a negar. Antes que el gallo cante, y Jesús especifica el tiempo, ya le dijo esta noche y le dice hasta cuándo, y luego le va a decir cuántas veces lo va a negar. Le dice, antes que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. 3 veces. Aquí hay una curiosidad, la ley prohibía tener gallos en las casas a los judíos, pero muy probablemente este gallo era un gallo romano, porque los romanos no hacían caso a la ley judía, entonces muy probablemente este gallo cantó en latín, por cierto. Dice Jesús, me vas a negar, me vas a negar. ¿Qué negó Jesús? ¿Qué negó Pedro? Perdón. Pedro negó que conocía o que sabía algo de Jesús, incluso que era uno de sus discípulos. Y podemos ir a lo que dicen los evangelios y cómo Pedro busca la manera de zafarse de las preguntas de la gente cuando están en el patio del sumo sacerdote. Pedro no lo iba a negar una vez, no lo iba a negar 2 veces, sino lo iba a negar 3 veces. 3 veces. El número 3 indica una forma grave y esta se cumplió literalmente. El canto del gallo, hay varias interpretaciones en esto y la verdad es que los comentaristas otra vez no se ponen de acuerdo. Yo voy por la idea que mencionan que de las 12 de la noche a las 3 de la mañana, los romanos indicaban que esa era la hora del gallo, o cuando el gallo cantaba, de las 12 de la noche a las 3 de la mañana. La tercera vigilia, si no me equivoco, de la noche. Aquí vemos con claridad otra vez la omnisciencia, la soberanía de Jesús. Como dice el Salmo 139, pues aún no está la palabra en mi lengua, aquí tú la sabes toda. Él estaba seguro de qué iba a suceder, nada se escapaba a su soberanía. Todo lo que estamos viviendo hoy está bajo la soberanía de Cristo. Y bueno, yo creo que Pedro no había entendido ni siquiera el lavado de los pies en el aposento alto unos minutos antes, unas horas antes. Jesús ahí les había demostrado cómo tenía que ser el servicio entre ellos, cómo iban a encontrar a aquel que iba a ser más grande entre ellos, siendo o sintiendo o siendo uno al otro siervos. Podemos compararnos con otros, y claro que nos vamos a ver mejores que ellos, ¿no? Inténtenlo y van a ver que sí. Sí, de veras. Pero cuando nosotros nos comparamos con Cristo, tenemos la perspectiva correcta de nuestra miseria e incapacidad. Compararme con los demás no vale la pena. Compárate con Cristo. Pedro no lo hizo. Pedro se sintió más que los demás. Más que los demás. Tercer error, sentir un orgullo desmedido. Versículo 35. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Otra vez, Pedro no escuchó, pero ahora su orgullo se infló más. Y ahora le dice al mismo Jesús, no te voy a negar, incluso si me es necesario, voy a la muerte contigo. Voy a la muerte contigo. Él estaba seguro, él estaba convencido de que no sería capaz de negar a su maestro. La autoconfianza de Pedro es sorprendente.
pero esta fue el origen de su caída. Es como si hubiera dicho, nunca, jamás, de ninguna manera te voy a negar. Y si es necesario, me subo a la cruz. Me subo a la cruz. En Lucas 22:33, Pedro dice, Señor, estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. En Marcos 14:31 dice, si me fuese necesario morir contigo, no te negaré. Y en Juan 13:37 dice, mi vida pondré por ti, incluso en tu lugar. Bueno, sabemos lo que pasó unas cuantas horas después. Y Pablo ahí en 1 Corintios dice, así que el que piense estar firme, mire y no caiga. Y probablemente esto fue lo que le pasó a Pedro. Se sentía firme, se sentía seguro, se sentía confiado y cayó. Y bueno, si Pedro hubiera caído solo, hubiéramos dicho, bueno, fue Pedro, y lo hubiéramos tachado, ¿no? Pero el mismo versículo 35 dice, y todos los discípulos dijeron lo mismo. Probablemente, algunos comentaristas dicen que lo hicieron como borreguitos, ¿no? Dijeron hasta las mismas palabras que Pedro dijo. Algunos comentaristas dicen eso. Algunos otros dicen que simplemente dijeron, yo también. Yo también voy a morir contigo. Yo también no te quiero negar. En realidad, todos, aunque afirmaron su fidelidad, todos también lo abandonaron. En el momento de que arrestan a Cristo en el huerto de Getsemaní, como dice Jesús, las ovejas fueron dispersadas. Todos lo abandonaron. Todos lo abandonaron. Podemos tener buenas intenciones, como Pedro, pero cuidado cuando el orgullo ciega nuestra vida. Cuando nos sentimos más que los demás. Cuando sentimos que somos superiores incluso al mismo Dios. Cuidado, cuidado. Podemos ver la grandeza de la gracia, la compasión y la misericordia de Dios. Pedro cayó, pero el Señor le restaura, lo levanta, lo reafirma. Y ojalá Dios tenga la misma misericordia con nosotros si es que algún día hacemos lo mismo. A pesar de haber negado a su Señor, a pesar de haber sido quebrantado, Pedro fue restaurado con amor del Señor, con su amor. Sus palabras en sus cartas, en las cartas de Pedro, demuestran haber entendido que la suficiencia, el poder y la fortaleza del creyente no deben residir en él, sino en el Señor en quien ha puesto su confianza. Que Dios no nos permita caer en estos tres errores y nos lleven un día a ser leales a Él. Que Dios les bendiga.